Eunon, la energía nuclear salvará el mundo. No lo digo yo, lo dice este libro de Alfredo García en Twitter, Operador Nuclear. Es un libro interesante que recomiendo. Llegó a mis manos de manera casual y curiosa hace unos días, concretamente el, el día 27 de mayo. Entré en mi tienda favorita de aquí, de Getxo, de libros, y quería aprovechar un descuento que se iba a caducar, y quería adquirir un libro que me atrajera, que fuera interesante, y fui a la sección más de política y encontré un libro que hablaba sobre testimonios sobre las consecuencias de Chernóbil en Bielorrusia, en el propio entramado del Partido Comunista, tanto en Ucrania como en la propia Unión Soviética. Y bueno, pues estuve tentado, porque ya había estado tentado otras veces de coger este, y finalmente vi un poquito más allá este libro y dije, no, el libro que tengo que coger no es este, sino es aquel de allí. Y lo cogí y al de 2 días empecé a leerlo. Em, es bastante sencillo, didáctico. A decir verdad, no había conocido a este Alfredo García, operador nuclear, en, en Twitter, no le he seguido, con lo cual aparecía virgen en mi vida. Y a diferencia de probablemente otros, yo sí tengo una cierta predisposición adquirida hacia ser favorable, por lo menos a día de hoy, a la energía nuclear. Recuerdo una anécdota que con el colegio nos llevaron a ver la central nuclear de Garoña, que está relativamente cerca. Y nos encontrábamos en clase pues hablando acerca de la futura visita, y había una persona, una chica, que era profundamente antinuclear, contraria a la energía nuclear en todas sus formas. Y obviamente pues yo le dije, si vamos a ir, pues harás un manifiesto público de tu rechazo a la energía nuclear, no sé, igual llevarás una pancarta o... Nada, nada. No tuvo ninguna vocación ni voluntad de decir absolutamente nada, y cuando estuvimos en la visita recuerdo que fue la más entusiasta y la más animada. Con esto simplemente quiero decir que hay gente que mucho hablar, pero luego cuando toca expresarse de manera pública, las opiniones pues a veces no tienen el valor suficiente que en privado han podido decir. Con lo cual, sobre esta anécdota, creo que es valiente la postura de Alfredo García con esta publicación de explicar y exponer públicamente, con su propia identidad, evidentemente, cuál es su posición, aparte de su profesión, su postura y su profesión acerca de la energía nuclear, porque hay muchos mitos, muchas maledicencias acerca del tema, sobre todo porque más que algo racional es una circunstancia emocional. Te tratan de llegar por las emociones, tratando de, bueno, si hay un debate acerca de esto, de la energía nuclear, bueno, puedes poner encima de la mesa todas las argumentaciones que quieras, pero al final, bueno, si ganas ese terreno, te pasan al de verdad, que es el terreno de las emociones, del miedo, de vamos a morir todos, de las radiaciones, porque sin querer reparar en que las propias radiaciones están en la naturaleza y en nosotros mismos. Como dice el ejemplo, y aquí está, aquí atrás, en la propia contraportada, comer un plátano te produce una dosis mayor radioactiva que vivir un año junto a una central nuclear.
lo cual es de estas cosas muy bonitas, pero que merecen saberse. ¿Necesitamos la energía nuclear? Sí, probablemente la mejor circunstancia actual sea la de la energía nuclear de cuarta generación, de fusión, de fisión. La de fusión sería el proyecto ITER, que todavía queda algo de tiempo para ser investigada y esa sería maravillosa, pero como dice en el propio libro, es muy complicado de conseguir los millones de grados que se necesita para que la cosa empiece a funcionar, con lo cual es simplemente cuestión de explicar y exponer como hace él en el libro. Evidentemente tenemos problemas y deben de ser solucionados por gente racional, sensata y con sentido común. El problema, como digo, es que enfrente tenemos unos profesionales de la ecología, porque si hablamos de ecología pues hay muchas variantes, incluso la del conservacionismo, cuyo uno de sus representantes era Adolf Hitler, no diríamos. Claro, después de los nuevos movimientos sociales del año 68 en adelante, tendemos a pensar que estos movimientos sociales son de izquierdas y que la izquierda es guay y buena. Con lo cual pensamos, bueno, lo antinuclear es bonito y lo nuclear es horrible. Y no, porque, bueno, las circunstancias son las que son. Me ha resultado curioso, obviamente se ha referido a desmitificar eh, el problemas que ha habido en centrales nucleares, como por ejemplo la de Three Miles Islands, o el propio Chernóbil, o la propia Fukushima. Y bueno, pues no ha habido ejemplos de otros accidentes, como por ejemplo, si tenemos a Chernóbil y Fukushima en el punto 1 y 2 de la lista, el punto 3, en medalla de bronce, tendríamos un accidente nuclear en el Oblast de Chelyabinsk, que es conocido porque en los últimos años hubo un bólido espacial que se estrelló allí. Sería un nivel 6 de la escala. Chernobyl y Fukushima sería un nivel 7. Y lo taparon y lo negaron durante un montón de años. Hubo que esperar a que la caída de la Unión Soviética abriera los espacios de archivos para poder tener acceso a algunas pruebas de que este accidente en el año 57 en el Oblast de Chelyabinsk sucedió. Es, por tanto, un libro que recomiendo vivamente. A mí me llegó, como digo, de manera casual. Se puede seguir perfectamente a través de Twitter a Operador Nuclear, que es un profesional dentro de una central nuclear española. Y por supuesto, evidentemente, leer el libro, que es la parte importante del asunto. Yo no es que lo vaya a explicar porque lo hace bastante bien él, en apartados como hablando de cómo funciona la energía nuclear, en un apartado primero de ciencia y tecnología, accidentes, residuos, la controversia, perspectivas y soluciones. Otro elemento que a mí me resulta curioso y que quizá es elemento de percepción mía, es que en el Estado español parecía que había una trinchera en la que si eras favorable a la energía nuclear, solamente tenías dos posiciones: o defenderla en la trinchera a muerte, que cualquier central nuclear sobreviviera para siempre, o cerrarlas todas por sistema y ya está. Solamente parecía posible o el blanco extremo o el negro extremo. No había nadie que pudiera decir, bueno, sí, en algún momento las centrales nucleares se cerrarán,
pero bueno, por cada central nuclear que se cierre, podamos abrir otra que la sustituya, pues si era de una generación previa, pues de cuarta generación, o si se cierra una aquí, podemos abrir otra ya, o dos, pero parecía que al argumento de, bueno, 40 años y ya está, y se cierra, y los pronucleares tenían que defender, no, no, que esté abierta para siempre, y los contranucleares, no, no, que se cierre y... Claro, como dice en el libro, pues Alemania ha tratado de cerrar la energía nuclear y ha tenido y tiene un problema de emisiones de CO2, de carbono y de todo contra el cambio climático, que es brutal, cosa que Francia de manera no buscada pues no tiene, en parte por tener centrales nucleares en todo el territorio. Lo como vasco, pues evidentemente no, cuando importan energía desde Francia, no nos dicen, no, es que esta viene de energía renovable. No, hombre, no, te mandan la energía y ya está. Pues, y de Francia, pues ¿de dónde va a venir? Fundamentalmente de centrales nucleares que tienen muchas. Con lo cual, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir que cualquier problema en una central nuclear francesa pues afectaría a todo el mundo. Con lo cual el argumento este de no, no, mejor no lo tengamos cerca de casa, no tengamos una central nuclear en Lemoyne. Pues hombre, si hay un problema en una central nuclear francesa sería tan importante o tan grande o tan relevante como si fuera en la propia central no existente ahora de Lemoyne. Sin más, pues yo creo que lo mejor que se puede hacer es, aparte de seguir la recomendación de adquirir y leer el libro, seguir a Operador Nuclear a través de Twitter y seguro que responde a las consultas que la gente le quiere hacer y sobre todo tratar de superar la emocionalidad, los dogmas casi religiosos que suponen el activismo antinuclear. Lo importante es ser proactivos y defender alternativas. Y creo que una de las alternativas para una mejor y más eficiente sociedad, un mejor enfrentamiento contra el cambio climático y una mejor defensa de una energía verde eh, cada vez más limpia y puede que incluso renovable en el futuro, ¿quién lo diría? Es defender la energía nuclear como una opción de futuro, como hace el autor en el libro. Eskerrik asko, agur bat, beti jelpea.